de Cambridge como becario del Consejo Británico. Es licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Cuenta con más de 20 años de experiencia en propiedad intelectual. Ha sido profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual en la Universidad Panamericana y en la Universidad del Mayab, así como del Instituto Tecnológico Autónomo de México y miembro de numerosas asociaciones relacionadas con la propiedad industrial e intelectual. Amablemente les informamos a los asistentes que después de cada conferencia magistral habrá unos minutos para sesión de preguntas y respuestas, para lo cual pueden hacer uso de los micrófonos que tienen en su mesa. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Doctor Osegueda, rector de la Universidad Autónoma de California, muchísimas gracias por esta invitación. De veras, el día tiene 24 horas y hay que buscarnos el momento siempre para hacer, como servidores públicos, dar la respuesta de lo que se nos ha encomendado, para dar respuesta a todos, cada uno de ustedes, de las necesidades que tengan de propiedad intelectual. Y aquí el equipo del INPI somos los que agradecemos esta gran invitación a este magno evento que la verdad, sorprendente. La verdad lo felicito. Y también quiero felicitar al doctor Buenrostro por también hacer posible, doctor, este gran evento. Felicitarlo por la iniciativa, o sea, usted tomó una instrucción del señor rector, la puso, y también quiero felicitarlo por la manera en que está estructurado el programa. Si ustedes lo ven, el proyecto 2015, o sea, la cuestión de los que nos dedicamos a la propiedad intelectual siempre estamos viendo las formas, los logos, cómo está esto, porque pues para eso estamos. Pero si ustedes se fijan, ahorita empezamos con foro introductorio, diálogo en torno a la propiedad intelectual, cómo va a ir siendo cada uno de los módulos o de los cuadrados para luego componer el cuadrado, conferencia magistral, el valor del conocimiento. Sumamente importante. Porque de esto tenemos que llegar a algo. El presentador, el maestro de ceremonias, decía ponderar los beneficios. Y luego el doctor Buenrostro habló de conocimiento, los activos más importantes. Ergo, el conocimiento tiene un valor. Pero para que pueda tener un valor, necesita estar protegido. Y esa es la función que el INPI y el INDAUTOR se encargan. Entonces, lo felicito cómo fue estructurándose esta idea de los cuadrados, de los cubitos estos que tenemos acá. Lo felicito, doctor, y al equipo que hizo posible esto, porque está sumamente interesante. Aquí ya empezamos a ver innovación. Innovación, hay que protegerla como está, y después, ¿por qué no licenciarla y que lleven este concepto a otras partes, doctor? Quiero también saludar a los rectores de la universidad, a todas y cada una de las autoridades de las universitarias que hoy nos acompañan, al secretario general, a los miembros de la Junta de Gobierno de la universidad, también a las vicerrectoras y al vicerrector de esta máxima casa de estudios del Estado. Y si me permite, doctor Osegueda, también si en algún momento están aquí el doctor Rafael Prieto Bauman, la maestra Linda Eugenia Redondo, también el doctor Marco Antonio Pinto, Guillermo Amaya, Saúl Méndez, Felipe Cuamea, la doctora Irma Rivera Garibaldi y también doctora Patricia Moctezuma, Rosa Citlali Anguiano, Marco Turrubiartes y Guillermo Amaya. Muchísimas gracias por la labor. Son las personas que han estado en contacto con las autoridades de propiedad intelectual del país a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología en esta universidad, desde su fundación en el 2010 hasta ya tenemos las últimas personas que mencioné, 2015-2, la Universidad de Vinculación, que fue Universidad de Vinculación de Transferencia de Tecnología de esta universidad. También los saludos si es que están aquí y me gustaría en algún momento agradecerles toda la labor que hacen porque sí estamos haciendo. El convenio que acabamos de firmar es muestra de que estamos trabajando, hay que darle formalidad, pero siempre es mucho mejor firmar con algo que ya se está haciendo. Ahora sí, entrando en materia y a lo que estoy aquí, además de firmar el convenio, pero a transmitir esta pasión por la propiedad intelectual, porque el conocimiento tiene un valor. El conocimiento tiene un valor. Preguntarle
En el programa tengo 40 minutos, ya me tomé 5, entonces sigo contando con esos para poner la tecnología y no respetar los tiempos que me han dado. Entonces, vamos. ¿Qué estamos hablando? De la importancia de la propiedad industrial en México. No, la importancia de la propiedad intelectual no solo en México, sino en todo el mundo. Este conocimiento que tiene que tener un valor, por eso felicito por ese programa, el valor del conocimiento. Todo lo que es producto del intelecto humano constituye la propiedad intelectual, ¿sí? Todo lo que es producto del intelecto humano tiene propiedad. Eso nos lo dice la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿sí? Esta creatividad, trabajo del intelecto humano se protege legalmente y esto se conoce como los derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Son derechos de propiedad intelectual que hoy por hoy son los activos, como bien lo dijo el doctor Buenrostro y el doctor Osegueda, son los activos más importantes de la universidad. Aquí es el semillero de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que se genera en esta universidad, en esta casa de estudios? Conocimiento, que mucho de él, sí es cierto, es del dominio público, pero mucho de él a partir del dominio público se genera un nuevo conocimiento que hay que protegerlo. Son derechos, a mí me toca la parte de propiedad industrial, la cuestión económica, la cuestión de negocio, de competitividad, de valor, de crecimiento económico, como también lo decían tanto el rector como el coordinador de este evento del CESU, el jefe del CESU, pero también son derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice, el artículo 27 es, tenemos derecho, cada y uno de nosotros como seres humanos, a beneficiarnos de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de toda producción científica, literaria o artística. ¿Okay? Entonces, son derechos económicos, son intangibles, hoy por hoy lo vamos a ver, son los activos más importantes de las universidades, pero que creen también de las empresas. Hoy por hoy estamos en una sociedad y economía del conocimiento. Conocimiento protegido, muy importante, la protección. Esa protección que vimos en la lámina anterior, esa prerrogativa que da el Estado de reconocértelos, tenemos que usarla, tenemos que explotar, tenemos que hacer uso de los elementos que me da el Estado, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor y los derechos conexos, que están regulados en la Ley Federal del Derecho de Autor, la autoridad encargada es el INDAUTOR, los derechos de propiedad industrial, la Ley de la Propiedad Industrial a cargo del INPI y también los derechos de obtentor a cargo del SNICS, que depende de la Secretaría de Agricultura, del SAGARPA, Ley Federal de Variedades Vegetales. ¿En qué estriba la diferencia? ¿Sí? Yo soy sumamente práctico, me considero una persona práctica. ¿Qué es? Aquí es, toda actividad del intelecto humano tiene protección, propiedad intelectual, dos grandes ramas, propiedad intelectual, propiedad industrial. ¿Dónde tenemos? Voy a hablar primero de la propiedad industrial, es las patentes, las marcas, diseños industriales, modelos de utilidad, y también tenemos los derechos de obtentor, ¿sí? La ley de la propiedad industrial nos dice que las variedades vegetales no se protegen por patentes, ¿sí? Entonces tenemos variedades vegetales. No está en la ley de la propiedad industrial, tenemos una ley federal de variedades vegetales. Hasta ahorita tenemos una ley de variedades vegetales, no tenemos una ley de variedades animales. Nada más nos enfocamos al reino vegetal. ¿Qué es? ¿Qué es una variedad vegetal? Ustedes recordarán, muchos de nosotros aquí recordaremos a nuestros padres, a nuestros abuelos. Ahora es temporada de mangos. Vamos a comer mango porque hay temporada de mangos, hay temporada de aguacates. Hoy por hoy hay aguacate y mango todo el año. Los señores que llevan flores a sus esposas, ¿sí? Ustedes se darán cuenta que hoy los tallos son más fuertes, duran más las flores que antes, y es que hay variedades vegetales. Hay manipulaciones al reino vegetal para que puedan durar más, para que puedan soportar los cambios de clima, de la posición de la tierra conforme al sol. Cuestiones, yo soy abogado, cuestiones que los que son biólogos, los que tengan injerencia en esta materia me entenderán. Eso es lo que está pasando. Entonces también hay una actividad intelectual que me está permitiendo esto. Esto, tanto las marcas, las patentes, las variedades vegetales, los esquemas de circuitos integrados, ¿qué son esos?
Todo mundo ha de traer su teléfono celular por ahí. Todos esos caminitos de cobre, también hay actividad intelectual en cómo van recorriendo esos caminitos de cobre, esos esquemas de trazado de circuitos. Ajá, hay actividad intelectual. ¿Qué es la diferencia? La propiedad industrial responde a una necesidad, a la satisfacer necesidades. Es una cuestión económica para generar algo. ¿Sí? Ahorita comentaba con el doctor Osegueda, con el rector, me decía, las patentes son la transformación de materia o energía para satisfacer necesidades. Y la satisfacción de necesidades, ustedes economistas no me dejarán mentir, si no, dígamelo aquí, exhíbame, pero es una cuestión económica. Las marcas son signos distintivos para distinguir productos o servicios en el mercado, cuestión económica. Muy fácil, la propiedad industrial es crecimiento económico, es negocio, vamos a ponerlo así. Es para explotarse. Cuando que tenemos un título de patente, un título de registro de marca, es para que lo explotemos. No queremos tenerlo guardado en el cajón. Son activos que se tienen que utilizar. Del otro lado, tenemos a los derechos de autor. Los derechos de autor, salvo lo que opine el expositor que viene después de yo, no responden, no es la finalidad, no es que yo tenga en la mente algo económico, puede ser algo estético, puede ser algo romántico, yo puedo escribir una canción, un poema, sin tener en la mira una cuestión económica. Ojo, no quiero decir que no tengan valor, tienen muchísimo valor, muchísimo valor. Ahorita hacía el comentario en un desayuno que estuvimos antes, bueno, cuando yo estoy con el licenciado Manuel Guerra, que es el director del INDAUTOR, le decía a Manuel, cuando yo doy una explicación, la propiedad industrial, marcas, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, eso siempre es negocio, entonces me lo captan rapidísimo. La cuestión del derecho de autor es lo más fino de la propiedad intelectual, es muy técnico, aunque pudiese ser que parecieran las patentes, pero acá es algo muy fino los derechos de autor. Tienen un valor económico, pero no responde, o sea, no es el móvil, perdón, ahí es el móvil, no es una cuestión económica. Puede ser una cuestión económica, sí, que yo escriba un libro de texto para que sea distribuido entre los alumnos o para que yo pueda generar esa ganancia, sí puede ser, pero no necesariamente. Aquí, el otro día en un evento de los derechos de autor, con el maestro Manzanero, con el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, Armando Manzanero, cantante, compositor. Estábamos hablando del valor y la cuestión de la violación a los derechos de propiedad, de derechos de autor. Fui invitado y él decía que claro que tienen un valor económico y es una cuestión económica. Y citando al maestro Cantoral, decía que el maestro Cantoral, Roberto Cantoral, el autor de Reloj no marques las horas, el papá de Itati Cantoral, él decía que cuando su mamá le pedía que le cantara una canción, le cobraba. Estaba Manuel Guerra junto de mí, le dije, Manuel, ya la tienes, ya, es igual. O sea, esto es negocio, esto es negocio. Entonces, es el conocimiento protegido, que es, hoy por hoy lo vamos a ver en un momento más, son los activos más importantes, obviamente de una universidad, bien lo dijo el doctor Buenrostro, pero también son los activos más importantes de una empresa. Lo cual se traduce en que efectivamente estamos en una sociedad y economía del conocimiento. Hoy por hoy eso es lo que nosotros estamos viviendo. Una sociedad y economía del conocimiento protegido. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esa protección, esos derechos exclusivos son lo que van a hacer que seamos competitivos y generar un crecimiento económico. Eso es lo que tiene que ser en cuestión de propiedad industrial. La propiedad industrial son las invenciones, son los signos distintivos, ¿sí? El otro día en una entrevista que me hicieron a un programa a las 11 de la mañana en la hora de la Ciudad de México, que el tipo de público, el radio escucha, pues no es el mismo que a las 7 de la mañana, ¿no? Son amas de casa, estudiantes, era con Marta de Baile, y me decía, bueno, Miguel Ángel, a ver, no seas técnico, dime qué es lo que es una patente, ¿no? En ese momento estaba tomando un café, yo puedo decir marcas, Starbucks, ¿no? Y estaba la manga, no sé si conozcan el cartón,
le dije, la separé de su vaso, le tomé el vaso en ese momento y le dije, esto es una patente. Pero tú me has dicho que las patentes no tienen que ser nuevas, producto de la actividad inventiva. Sí, es nuevo, pero el cartón ya se conocía. Sí, ya se conocía el cartón. Ya se conocía el cartón corrugado. Sí, pero la cuestión, la actividad inventiva aquí fue el cartón corrugado, de cierta manera, los arquitos de cierto diámetro, la separación entre los arquitos, otro cierta medida, ¿ah?, para evitar que el calor del líquido llegue a mi mano. Hay una actividad inventiva. Me dice, qué fácil. Sí, pues qué fácil porque lo estás viendo, pero esto es una investigación. Eso es, imagínense el valor que tiene la patente de la manga de un café. De ahí a las patentes farmacéuticas, las patentes biotecnológicas, ustedes digan. ¿No? ¿Cuáles son los principios de la propiedad intelectual? La exclusividad, la territorialidad, la temporalidad. Yo le decía al doctor Osegueda ahorita en el trayecto de Tijuana a Tecate que lo que más a mí me ha gustado, a mí me apasiona la propiedad intelectual. Yo estudié Derecho, toda mi vida profesional me he dedicado a esto, a la propiedad intelectual. No he visto otra materia más que propiedad intelectual. Llevo 26 años en la materia. Y lo que más me apasiona la materia, me apasiona litigar cuando era litigante, ahora me apasiona lo que hago como servidor público, pero lo que más me ha gustado en mi vida es dar clase. Me gusta más a licenciatura que a posgrado, pero bueno, doy en posgrado donde me ofrezcan, ahí estoy, ¿no? Entonces, pero aquí es muy fácil, la exclusividad. Yo a mis alumnos les digo, a ver, la mayoría de nosotros aquí hemos visto la película del Señor de los Anillos. Sí, todos sí. Okay. Bueno, la propiedad intelectual es ese anillo, my precious, my precious. Es lo que me va a hacer fuerte, competitivo, lo que me está buscando ese nicho de mercado. Esa es la propiedad intelectual. Son derechos exclusivos. Son derechos que yo tengo en exclusiva. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos dice que en México no habrá monopolios salvo las actividades que ya conocemos propias del Estado y todas las cosas. Y también dice, no se considerarán monopolios, ergo son monopolios, luego entonces, las prerrogativas o los derechos que en exclusiva, por cierto tiempo, eso es una cuestión, por cierto tiempo se den artistas e inventores. Entonces, ese es el poder que me da, esa competitividad que me da, lo cual quiere decir que las tengo que explotar, no nada más la puedo solicitar, obtener, sino que tengo la obligación, ya hacia mí, la obligación moral conmigo como inventor a explotarla. Los derechos son territoriales y son temporales, ¿sí? Tienen efectos en territorio nacional, ojo, en cuestión de propiedad industrial. Los derechos de autor son universales. ¿Sí? Las invenciones, bueno, tenemos las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los signos distintivos, las marcas, los avisos comerciales, a qué no puedes comer solo una, el Banco Fuerte de México, ¿sí? El nombre comercial, los nombres de establecimientos y las denominaciones de origen. Ese es un signo distintivo muy particular que tiene sus propias características, porque ahí el titular somos todos los mexicanos, es el Estado mexicano a través del INPI. ¿Sí? La importancia económica de los derechos de propiedad intelectual. Aquí me dio la entrada el doctor Buenrostro hablando que son los activos más importantes de la universidad. Entonces ya me abrió la puerta. Es una importancia económica de los derechos de propiedad industrial. La exclusividad, retribución económica, productos de mejor calidad de vida, la competitividad y el impulso al desarrollo económico del país, a la investigación, a la ciencia. Esos son los beneficios. Por eso ponderemos los beneficios, como decía el maestro de la ceremonia al empezar esta reunión. Hay que ponderar los beneficios y son muchísimos. Comentábamos en el desayuno que tuvimos en Tijuana esta mañana. Decía, rector, pues aquí a unos kilómetros más cerca de Tijuana que de la Ciudad de México está la Universidad de Stanford, unos 1,500 kilómetros por aquí. La Universidad de Stanford es una universidad pública como es la Universidad Autónoma de Baja California. Las cuotas son superiores, por mucho.
Pero la universidad no vive de las cuotas. La universidad vive y genera de las regalías de las patentes. Es un claro ejemplo. No es de gratis que el Valle del Silicio, el Silicon Valley, esté precisamente en donde está la Universidad de Stanford. Pues imagínense la importancia que tiene. Pero las regalías no nada más son para la universidad. Hay esquemas, eso sí, es cuestión de derecho privado, esquemas de cómo distribuir las regalías. Te comento, el otro día mi hermano me dice, oye, Miguel Ángel, por favor, cuando vayas a Miami, vea el tour de las casas de los famosos, ya saben, la de Madonna, la de Ricky Martin, todo esto. Y le dije, ¿qué voy a hacer a eso? O sea, ya pasé esa edad, ya, o sea, no tengo por qué ir. No, me dice, vas a ver, porque una de las casas que enseñan en esos viajes es la del investigador y el creador de la pastillita azul, del Viagra, que fue una cuestión para los que sean médicos o los que sean en ciencias de la salud, fue una cuestión para el corazón, era una cuestión de corazón. Entonces, imagínense lo que le generó haber realizado esa investigación y llegar a esa formulación que, bueno, benefició a muchas personas en el corazón de muchos aspectos. En muchos aspectos benefició al corazón, muchísimos aspectos benefició al corazón, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Esa es la cuestión de ponderar los beneficios económicos. Esto es ganar, ganar. No hay manera en la propiedad industrial de perder. Si no, estamos mal. Con nuestros investigadores, con nuestros alumnos, con nuestros emprendedores, ahora que estamos en el emprendedurismo. Emprendedor, empresario, que no tenga en la mente, en la cabeza, tatuada la propiedad intelectual, no se puede decir un emprendedor. Entonces, por eso es muy importante que un emprendedor, cuando me dicen es que no tengo para gastar en eso, a ver, maestro, te estoy diciendo que es el activo más importante de tu empresa, de tu emprendedurismo, de tu emprendimiento, y tú me estás hablando de gasto. No, inviertes, no gastas, que es una cuestión distinta. ¿Sí estamos? Es una cuestión distinta, estás invirtiendo. ¿Tiene un costo? Sí, tiene un costo. Pero lo que tú te tienes que fijar es que al momento que tu patente sea otorgada por el INPI o que tu marca sea registrada por el INPI, tiene que tener un valor superior, en el caso de marcas, a 2,800 pesos que se cobran, o 8,000 pesos en la cuestión de patentes. De ahí para arriba, porque si no, entonces tu proyecto ya no es viable. El valor de una patente y de una marca, hoy por hoy lo estamos viendo. Estaba platicando hoy en la mañana, pero me refiero mucho en la mañana, porque estaba también miembros del Poder Judicial del Estado, una juez civil que me hizo una pregunta. Cada día estamos recibiendo más órdenes de embargo de marcas y patentes para poder pagar deudas. Entonces esto quiere decir que tenga un valor. La ley de la propiedad industrial dice que yo puedo garantizar una deuda con mi patente, con mi marca. Las puedo transmitir vía herencia. Son bienes. El INPI también es el registro público de la propiedad industrial del país. Así tenemos mi inmueble, mi casa, está inscrita en el registro público de la propiedad, como la totalidad de las casas deberían estarlo de los que estamos aquí. ¿Ok? Entonces, ese es el registro público. Así como yo puedo garantizar el pago de una hipoteca con mi casa, pues también puedo garantizar el pago de una deuda, de un crédito, con mi patente o con mi marca. Y créanme que es muy fácil decirlos, ¿sabes qué? Asegúrame esta marca. Estaba hablando de un problema que tenemos, bueno, que es de todos conocidos, de una aerolínea mexicana que se fue a suspensión de pago a la quiebra. Ahorita la marca está suspendida, o sea, que hasta que el juez nos diga a quién va a ser o qué va a pasar con esas marcas. Y las marcas están válidas, o sea, están vigentes. No se están utilizando, pero están ahí. Y el juez nos tendrá que decir a quién la vamos a tener que dar en su momento, si se va a cobrar de ahí o qué va a hacer. Eso lo va a decir el juez. Imagínense el valor de una marca. El valor de una marca, el ejemplo clásico que damos el ejemplo clásico que exponemos cuando damos clase es
ni todas las embotelladoras del mundo, si se vendieran simultáneamente, pagarían por el valor, pagarían por la marca más famosa del mundo. Porque esas embotelladoras son lo que son por la marca. Son los activos más importantes hoy por hoy de una empresa. Aquí está. La propiedad intelectual, para los Estados Unidos, para nuestro vecino, aquí a unos metros, las industrias basadas en propiedad intelectual en los Estados Unidos aportan al menos 40 millones de empleos y contribuyen en más de 5 trillones de dólares, o sea, el 34.8 del Producto Interno Bruto. En Europa, los estudios son más recientes y estamos hablando ya del más del 50% de las empresas que son intensivas en propiedad intelectual, 54% del Producto Interno Bruto son esas empresas. Imagínense, estamos en una sociedad y economía del conocimiento, en la cual el 80% del valor de una empresa hoy por hoy en el mundo desarrollado, en el mundo de los principales socios comerciales de México, son los activos intangibles. Mucho decimos, aquí ustedes pueden ver importancia económica de las patentes. Aquí pueden ver en 1975 los intangibles eran apenas el 17%. Hoy por hoy, en 2015, ya estamos más del 80%. Acá lo pueden ver. 84% es el valor de los intangibles. Vuelvo a otro. Estamos en una sociedad del conocimiento protegido. La información de patentes es el más vasto catálogo de información tecnológica. Uno de los componentes, platicaba también en el trayecto, el doctor Buenrostro, el doctor Osegueda, que uno de los componentes para los índices de innovación, ahora que está la innovación, está en su máxima expresión la innovación, es las patentes. Y hablando de la innovación, que es uno de los pilares que tiene el presidente Peña para el México próspero, que también no ha habido semana en que no se hable de innovación desde el 1 de enero de 2012, si no el presidente lo repite, el secretario Guajardo, el secretario de Economía a nivel federal, innovación, innovación. Innovación que no llega al mercado no puede llamarse innovación. ¿Sí? Y para que llegue al mercado necesita una moneda de cambio. Y la moneda de cambio es la propiedad intelectual. O sea, yo no comercializo innovación. Yo comercializo patentes, yo comercializo productos con marcas, yo comercializo modelos de utilidad, diseños industriales, variedades vegetales, también contenidos, el software, que es derecho de autor, ¿sí? Entonces, eso es lo que comercializo. Entonces, la moneda de cambio de la innovación es precisamente los derechos de propiedad intelectual. Hablamos mucho de creatividad, que somos un país creativo. Pues sí, sí lo somos. Pero entonces vamos a comercializar esa creatividad, pero no te comercializo creatividad, o sea, ahí te vendo creatividad, dame cuánto, 1 kilo de creatividad, 2 litros de creatividad o en onzas o como ustedes quieran. No, es a través cómo se materializó, cómo se tradujo al mundo esa creatividad. Entonces, eso es lo que son los derechos de propiedad intelectual. Por eso agradecemos la invitación a estos foros, la manera en cómo fue concebido esto, porque vamos viendo desde una introducción y se concluye ya cuando tenemos el cuadrito, acá, el valor del conocimiento. Y ahí va a estar, empezó la pregunta, el maestro de ceremonias, vamos a ponderar los beneficios, vamos a ver qué pasa en esas semanas que se va a llevar esto. El 90% de las inversiones mundiales están descritas en documentos de patente. ¿Sí? El 80% de la información tecnológica en patente. ¿Sí? Después de que caduca la patente, aquí es muy importante para los investigadores. Los investigadores también pueden tener una cuestión romántica, una cuestión de altruismo. Quiero beneficiar a la humanidad. Sí, sí la vas a beneficiar, pero también se tiene que retribuir tu actividad intelectual. Ahora, esta patente no es, vamos a decir, son derechos y prerrogativas que son por tiempo determinado. Al momento de que caiga la patente al dominio público, pues ya todos se van a beneficiar. En algún momento todos nos beneficiamos, sí teníamos que retribuir tu actividad intelectual y ya después de 20 años, así.
Así como las carreteras que se dan en concesión, algunas de ellas revierten a la federación, pues en este caso también esto revierte al mundo. Entonces, investigador, también estás ayudando a la humanidad, pero esto no quiere decir que no te ayudes a ti. Es muy importante que se ayuden. O sea, cuando yo platico con los investigadores, cuando platico con los estudiantes, sobre todo las carreras técnicas, ingenierías, de biotecnología, QFBs, químicos, digo, es muy importante también. O sea, se vale ser un investigador que tenga una casa que pueda ser exhibida en Miami o aquí en Los Ángeles y decir, o en Los Cabos, diciendo, o sea, ve el caserón, un caserón bruto que tienes, ¿no? Ahí, pues nada más es porque tu investigación, o sea, le echaste, o sea, le trabajaste, le jalaste duro. Entonces, no es malo. ¿Se vale ser investigadores ricos? Sí, sí se vale. Dejemos de satanizar a las patentes. Y esta frase, dejemos de satanizar a las patentes, la dijo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, si estamos viendo un foro aquí en Baja California, en la Universidad Autónoma de Baja California, en donde ya estamos, un foro de propiedad intelectual, donde se concluye con el valor del conocimiento. Tenemos por el otro lado un rector que dice, de la casa de estudios, de la máxima casa de estudios del país, que dice, dejemos de satanizar. La mentalidad de México está cambiando y es el momento. Estamos hablando de innovación, creatividad, es el momento, sí se vale. ¿Cómo son las fórmulas? Esas se las dejamos a cada quien. Eso la ley no lo dice. La ley dice, hay licencias, hay regalías, pero cómo te decides, cómo te pones de acuerdo, eso ya es tuyo. Esa ya es cuestión, los que somos abogados aquí entenderemos de derecho privado, derecho contractual. ¿Dónde se generan los derechos de propiedad industrial? El principal usuario para México, las instituciones de educación superior, también en el mundo, los centros de educación superior, los centros de investigación, en el caso mexicano, los de la familia CONACYT, todos los centros de investigación, los institutos de investigación de la familia CONACYT, los institutos de investigación de la familia de la Secretaría de Salud, de los gobiernos de los estados, el Instituto Mexicano del Petróleo, ¿sí? Un inventor independiente, parques científicos, tecnológicos e innovación en las empresas. Hoy por hoy tenemos que tener este chip de propiedad intelectual. De nueva cuenta, yo agradezco la invitación, el equipo de Limpia agradece la invitación a este foro, porque tenemos que hacer apostolado. Yo podría decirle, tenemos tantas solicitudes, mira qué lugar ocupamos, todas estas solicitudes, estamos incrementando en las solicitudes de Marga, pero tenemos que generar una cultura de propiedad industrial. Solo para decirles, somos la 12ª oficina más importante de propiedad industrial del mundo. Y esto a decir de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, un organismo de las Naciones Unidas, ¿sí? De 188 países. Pues tenemos que utilizarlo, tenemos que explotarlo. Tenemos que explotarlo. Pero no podemos seguir en este país, en donde el número de publicaciones científicas no corresponde al número de patentes, y la brecha es inmensa, ¿sí? Es más dolorosa que la línea acá, ¿no? Que sea la brecha sea inmensa, ¿sí? Que tenemos que cubrirla, o sea, y por eso es que no se tenga al INPI o al sistema de propiedad industrial, se conozca el sistema de propiedad industrial y se conozca su autoridad cuando hay un problema, porque todavía sigue ocurriendo eso. Entonces, eso es lo que hay. Entonces, al momento que nosotros estamos hablando de la propiedad intelectual, la verdad yo vengo con el ánimo de dejar esa inquietud, esa semilla, cada uno de ustedes, para que nos ayuden a transmitir la importancia de la propiedad intelectual, que se explote el sistema de propiedad industrial, ¿sí? ¿Quién protege? Bueno, es el INPI. Somos el INPI. La única tienda del pueblo para proteger las patentes y marcas en el país es el INPI. Entonces, hay que usarla. Donde ya no queremos solicitantes, porque el solicitante, ¿qué viene? Solicita, le damos su patente, le damos su registro de marca, se va. No, queremos usuarios, o sea, usuarios del sistema. ¿Qué crees? También lo puedes usar. Tú tienes la patente, investigador, eres muy bueno para investigar, no eres bueno para comercializar. Hay investigadores que son muy buenos para comercializar, muy buenos.
Pero hay otros que no, entonces, ¿sabes qué? Transfiere, da contratos de licencia, te dan regalías, tú te sigues, zapatero a tus zapatos, tú te sigues dedicando a lo que quieras, pero transmites lo que tú, o sea, esa es la importancia. Entonces, esos contratos de licencia se tienen que inscribir en el INPI. Las competencias del INPI, bueno, las actividades de registro y protección, licencias obligatorias, la difusión y promoción, soporte técnico, actividades de defensa de los derechos, suscripción de franquicias, inscripción de licencias, autorización de uso de denominaciones de origen. Yo le comenté al rector, en el momento que se requiera una capacitación, un seminario, ahorita es una introducción a la propiedad intelectual, hablando de propiedad intelectual, pero aquí ya que me digan, bueno, las ingenierías o los químicos necesitan esto, bueno, entonces ya no viene el director general que es abogado, que no va a hablar el mismo idioma, pero vienen las personas de patentes que son químicos, que son ingenieros y todo. La única cuestión es un auditorio y también que haya un foro para justificar la presencia de nosotros. Pero estamos en la mejor disposición. Los mercadólogos, bueno, que la licenciatura de administración, que la cuestión de mercadotecnia, quieran una plática de marcas, ahí estamos. Entonces ya no van a venir los químicos, vienen las personas de marcas, con todo gusto. Pero es una entrada, lo cual agradezco. ¿Sí? Como les decía, es la oficina número en registro de marcas, ¿sí? Oficina número 12 en las solicitudes de patentes extranjeras, pero caemos al lugar 30 en la recepción de solicitudes de patente. Hoy por hoy, del 100% de solicitudes de patente que nos llegan al INPI, 92% son de extranjeros y 8% de mexicanos, en la oficina mexicana. Cuando estamos hablando de otros países del Pacífico, aquí está el Pacífico también, como Japón, en donde el 80% de las solicitudes que llegan a la oficina japonesa son de japoneses, el 20% de extranjeros. Aquí, 92.8. Tenemos que ponernos las pilas. La oficina número 12 a nivel, o sea, la 9ª en marcas. En materia de cooperación internacional, todos los tratados que puedan, México está estamos, hoy me preguntaban con respecto al TPP, muchos de ustedes han de haber escuchado el TPP, que se acaban de concluir las negociaciones, este acuerdo magno transpacífico. El capítulo más extenso del acuerdo de libre comercio transpacífico es precisamente el de propiedad intelectual. Para poder pertenecer a la OMC se tienen que firmar acuerdos de productos, acuerdos de servicios y obligatoriamente son 3, productos, servicios y el de propiedad intelectual. En todo tratado de libre comercio hay un capítulo de propiedad intelectual, tan es así que en este último, el más ambicioso en la historia de la humanidad, que fue el TPP, el capítulo más extenso es el de propiedad intelectual. Entonces, imagínense la importancia. Entonces, eso es, me estoy adelantando al último, cuando ya van a tener todos los cubos integrados, el valor comercial, el valor de ese conocimiento. El INPI, en el sistema de innovación en Baja California, instituciones gubernamentales, cámaras de comercio, las instituciones de educación superior, como esta máxima casa de estudios del Estado, centros de investigación, parques industriales, es donde se está generando todo esto. Muchísimas gracias, y así es como un diálogo. Creo que cumplí con mi tiempo. Sí cumplí con mi tiempo. Pero es un diálogo, es impresionante, es un diálogo de dos. Entonces aquí, por favor, estoy abierto a cualquier pregunta, a cualquier comentario, pero siempre teniendo en cuenta la propiedad intelectual, y les pido una solicitud encarecida, que nos ayuden, que nos ayudemos a todos y cada uno de nosotros a generar esta cultura de propiedad intelectual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Margain González, por su conferencia. A continuación se abre un espacio de preguntas, para lo cual pueden formularlas verbalmente haciendo uso del micrófono que tienen en su mesa. Adelante. No me sigo, ¿eh? Me sigo. No me paro. Muchas gracias, Irma Rivera. Primeramente, pues gracias, doctor Margain, por su presencia y por esta interesante charla, que esperemos que motive a muchos de nuestros investigadores a que sus logros y sus conocimientos se vean reflejados en una patente.
Nos gustaría nomás escuchar sus comentarios en cuanto a cuáles son los tiempos de registro de una patente, que creo que eso sería interesante también conocerlo, señor. Muchísimas gracias, Irma, muchísimas gracias por todo el apoyo, porque es una de las personas que están en toda esta cuestión de vinculación con el INPI, ¿no? Muchísimas gracias, lo mencioné antes, pero ahorita vi tu nombre acá y el rector me comentó. Los tiempos de una patente, a nivel internacional, el promedio es 3.5 años. O sea, una patente es sumamente delicado, ¿eh? Una patente es muy complejo. La patente es sumamente complejo porque hay que hacer una investigación de la novedad. Son 3 requisitos para la patentabilidad. Es novedad, que no haya nada en el estado de la técnica igual. La actividad inventiva, que no sea obvio para un técnico en la materia. Esos son los 2 requisitos. La novedad, actividad inventiva y aplicación industrial que sirva para algo. Esa ya casi ya está, o sea, esa ya está palomeada, ¿no? Pero la novedad hay que hacer una búsqueda en las bases de datos del INPI, pero también hacemos una búsqueda de datos a nivel internacional, principalmente en las bases de datos de las 5 oficinas más grandes de propiedad de patentes del mundo, que son Estados Unidos, Europa, China, Japón y Corea. Entonces, ahí está. La cuestión también es, 3.5 años es el promedio. México está entre 2.5 y 3 años en dar las patentes. Esto no quiere decir que si una patente se pueda dar en 2 años, se da en 2 años, o que haya patentes que se van a más de 3.5 años. Ese es el promedio, ¿sí? También aquí depende de los tiempos de respuesta del solicitante y cómo se presente. Por eso las oficinas de vinculación, como la que usted está involucrada, son muy importantes, porque ya van dando una guía de cómo presentarla. Porque el solicitante, el examinador del INPI, una patente no se puede dar antes de 1.5 años, por disposición de la ley. ¿Okay? Entonces, tenemos que partir de 1.5 años. Esto es para patentes, por favor. Las marcas, México es uno de los países más rápidos en otorgar registros de marca. Estamos hablando de 4 a 6 meses, marcas, pero estamos en patentes. Entonces, aquí es muy importante que los términos, porque cada oficio que gira un examinador del INPI, el solicitante tiene tiene 2 meses, más 2 meses más de prórroga para contestar. El 75% de los requisitos del INPI se contestan en 4 meses. Eso no quiere decir que la tengas que contestar en 4 meses. Tienes 4 meses para responder. La puedes responder al día siguiente, pero casi todo el mundo se toma los 4 meses. Entonces, eso también va atrasando. Pero claro, cuando hay un problema, dicen todo se lo achacan al INPI. No es así. No es así, o sea, te tomas los 4 meses. Y yo les voy a decir por qué supe esto, el 75%. Porque, sobre todo en cuestión de marcas, yo quería que los términos, ahorita que vamos a tener una reforma de la oposición de la marca, que se acortaran a un mes del plazo de ley, más otro mes de prórroga. Ahí, por el mes de prórroga se paga. Y cuando me dijeron, no, es que el 75% de los requisitos se contestan en 4 meses, ahí va a haber una implicación financiera. Entonces, la reforma de la ley se iba a atrasar porque teníamos que ir, ya saben, a la Secretaría de Hacienda, a todo esto. Entonces dije, no, el 75% se responde. Entonces ya iba a haber una cuestión de implicación presupuestal al INPI. Entonces, también es eso. Los términos de oposición, en patentes sí tenemos oposición. Tenemos un periodo de 2 meses por virtud de los cuales cualquier persona se puede oponer al otorgamiento de una patente. Son 2 meses, 2 meses que el expediente está parado. Solo el 1% ha utilizado ese sistema de oposición. Entonces, acortarlos, ¿no? Acortarlos. Eso es lo que tenemos que ver, pero la pregunta es, entonces la actividad inventiva también es donde más, la novedad, ya más o menos uno puede saber en los antecedentes, qué mejor que el investigador lo sepa, el inventor lo sepa. Esto no quiere decir que se tiene que de la nada hacer un invento, no, se puede utilizar lo que ya se conoce. Ahora, la actividad inventiva es que ese resultado, esa fórmula, ese producto no sea obvio para un técnico en la materia. Como lo explicaba con la manga del Starbucks o de los cafés. O sea, el cartón ya se conocía, se conoce desde hace mucho tiempo. El cartón corrugado ya se conocía desde hace mucho tiempo para cuestión de embalaje, para cuestión de empaque, pero la cuestión no era obvio para un técnico de la materia que el cartón corrugado, porque el cartón sin corrugar sí permite que se pase
la energía, bueno, la energía calorífica o el calor del líquido a la mano. Entonces, pero el cartón corrugado para ese efecto no era conocido y no es obvio para un técnico en la materia. Obvio para un técnico en la materia. Para mí me pueden llegar cuando llegan conmigo y yo, híjole, bueno, está no, lo máximo que he visto. Llegan las personas, cuando me van a ver, llegan las personas de patente y empiezan a explicar y dicen, no, porque ese es el resultado lógico o es el resultado obvio de lo que pasaría si tú modificas esto por esto. Eso es. Pero estamos tenemos que, sí, es una de las cuestiones de los tiempos, pero sí se está trabajando. Sí. Muchas gracias, Irma, muchísimas gracias. Y gracias por toda la ayuda. Muy bien, acá tenemos otra pregunta. Buenos días, muchas gracias. Soy Arturo Jiménez de la Facultad de Medicina y Psicología. Mi pregunta es, ¿por qué cree que si la propiedad intelectual es tan importante para el desarrollo económico del país y también se reconoce que para eso se necesita inversión? En nuestro país, hasta hace menos de 2 años, se invertía menos del 0,5% del Producto Nacional Bruto, mientras en Brasil se invierte 1,2%, en España en crisis 1,5%, en Estados Unidos 2,6% y en Israel 6%. Y cuando se ha dicho que en el mejor de los casos las universidades del país no les van a subir el presupuesto, lo que si se suma al aumento de cobertura y a la devaluación del 28%, significa una reducción de la inversión para la investigación. Aquí la cuestión, estamos hablando de la investigación, aquí es la protección a la investigación. ¿Sí? O sea, sí va de la mano, o sea, pero aún así, esto yo podría decirlo es, no obstante eso, tenemos publicaciones científicas y tecnológicas, pero seguimos sin tener patentes. Seguimos sin tener patentes. O sea, si la cuestión es el gasto en la investigación, que como usted dijo, hasta hace 2 años ya está subiendo, como bien lo dijo el presidente, pero aquí con la apreciación de la moneda, de las monedas extranjeras, no devaluación del peso, sino apreciación de otras monedas, es lo que está pasando. Pero sigue habiendo publicaciones científicas. Aquí la cuestión es ver esto, es muy importante lo que usted dice, pero sigue habiendo, o sea, si con todo esto, estos datos que usted da, hubo producción científica y producción científica y tecnológica, y no tengamos el mismo número de patentes, o sea, que sea abismal, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Voy a tener más presupuesto para hacer investigaciones? Aquí lo que se tiene que hacer es encontrar los mecanismos para que la investigación llegue a protegerse. Eso es lo que estamos haciendo. Y es una inversión. Es una inversión. Aquí tenemos que encontrar con capitales aventuras, con fondos. El INPI maneja un fondo INPI, NAFIN, FUMEC, el fondo, el Fideicomiso de México, Estados Unidos para la Ciencia, por virtud de las cuales hay incentivos no para investigar, porque eso ya no, al INPI no le corresponde. Esas otras autoridades. Aquí es el incentivo para patentar.